A cantar el coro que se encuentra en Romanos capítulo 11. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Comenzamos con la segunda parte, bien suave, que dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si quieres se ponen pie un poquito más rápido. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Un poquito más rápido. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mis hermanos, ¿pueden sentarse? Y bueno, vamos a disponernos esta mañana a introducir un tema que considero es un tema muy amplio. Usted va a tener el reto esta mañana de ampliar el conocimiento por la palabra de Dios de la mente. No sé si habrá usted oído tantos mensajes, sermones de la mente. Hablamos mucho de muchos temas, ¿no? Y estaba pensando en estos días que si Dios abunda en un tema como la mente, ¿por qué nosotros no hemos conocido tanto de ello? Y me confronto a mí mismo y digo, caramba, se necesita ampliarse más acerca de un tema como este. Hoy es el primer domingo y vamos a hablar entonces el orden bíblico durante el mes de julio de la mente, el orden bíblico de la mente. Vamos a orar entonces para pedir la dirección de nuestro Dios, que Él nos enseñe, que nos instruya, como dice su palabra, que es Él el encargado de hacerlo. Te damos muchas gracias, oh Señor, porque nos has regalado tu palabra santa y en ella contenido una cantidad de temas fundamentales para el conocimiento,
para el entendimiento nuestro de cómo somos, de cómo actuamos, de cómo vivimos, de cómo se desarrollan en nosotros las decisiones que luego se convierten en acciones. Ayúdanos para comprenderte, Señor. Estamos aquí para estudiar tu palabra, confiados, como dice tu palabra, que tú eres el que nos la enseñas a través de tu Espíritu Santo y que también nos la recuerdas, nos la explicas, la acomodas en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, lo espiritual a lo espiritual. Gratitud por cada hermano presente, por los hermanos que no están en la ciudad, que todavía están viajando. Pedimos, Señor, que traigas y que lleves a los que todavía están viajando después de terminar el liderazgo ayer. Rogamos, Señor, que tu gracia bendita e infinita nos dé la tranquilidad, el reposo que necesitamos en Cristo. Amén. Entonces, definición bíblica de la mente. Entonces, cuando pensamos en la mente, he leído mucho acerca de la mente y muchas personas confunden la palabra mente con la función del cerebro humano. Pues déjeme decirle que la Biblia sí habla, hay una palabra específica donde nos describe el impacto de la mente, que es algo mucho más grande dentro de nosotros mismos, en el cerebro, porque el cerebro lo hace mover algo interno, que es nuestra personalidad interna o nuestra persona interna, y esa persona interna tiene un elemento que se llama la mente. Uno de los temas bíblicos fascinantes y amplios es la mente humana. ¿Cómo es la mente humana? Dios la describe desde Génesis hasta Apocalipsis. Es más, Dios describe cómo es la mente de las personas cuando no tienen a Cristo en su corazón, y cómo es la mente de las personas cuando tienen a Cristo en su corazón. Los científicos se asombran porque hay algo intangible que mueve el cerebro. Ellos hablan de la inteligencia emocional. Como ellos basan su conocimiento o su investigación en aquello que puede ser tangible, por eso se quedan asombrados. La última cosa que leía es que es asombroso el cerebro humano. Es asombroso, porque dicen que es como una orquesta. Cuando se va a ejecutar una función fisiológica, es como una orquesta que funciona. Una parte del cerebro hace una cosa, otra parte del cerebro hace otra cosa. Y si se daña, si se atrofia una parte, no importa. Otra parte del cerebro es capaz de reemplazar esa parte que está atrofiada. Y ellos se quedan asombrados cuando analizan el cerebro. Ellos dicen, los científicos, que lo más asombroso de este universo es el cerebro humano. Pues déjeme decirle que según la Biblia es mucho más asombroso lo que mueve el cerebro humano, lo cual es la mente humana. Y la mente humana es intangible. Usted no la puede palpar, usted no puede tocar los pensamientos. Pero dentro de nosotros hay un procesador muy grande. Quizás sí diría que es más grande que este cuarto donde estamos, que esta habitación donde estamos. Es muy grande y según la Biblia, ella tiene un orden para cada cosa. Cada pensamiento es una máquina que va procesando todos los pensamientos que llegan. Y cada pensamiento es tan importante porque de allí va a salir las determinaciones del individuo. La mente es asombrosa, muy asombrosa. Y bueno, entonces, esa parte intangible que mueve el cerebro y por supuesto el cuerpo, el cerebro mueve el cuerpo, la mente mueve el cerebro mueve el cuerpo y lo lleva a ejecutar las cosas que ya ha planeado ejecutar. Entonces, dentro de nosotros mismos hay un órgano espiritual grandísimo. Desde allí se desprenden todas las acciones del ser humano. Dios mismo dice que el hombre no es capaz de conocer su propio corazón. Y la Biblia dice que el corazón es el que ejercita la mente. Menos es capaz de conocer sus propios pensamientos. El único que es capaz de conocer la mente en su totalidad es Dios. El único.
Entonces entiendo por qué el ser humano no es capaz de penetrar algo que no conoce, que es desconocido. Es más fácil explorar Martes, Júpiter, explorar planetas, que explorar la mente humana. Permítame mostrarle algo así. Es como si usted tuviera la capacidad de mirar hacia su propia mente, y cuando se mira dentro de usted mismo, usted ve algo muy grande, mucho más grande, incapaz usted de percibirlo, incapaz usted de llegar al fondo de ello. Así es su mente. Así es su mente. El Señor Jesús dijo algo interesante en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque de dentro, Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas o todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Interesante. Todas las acciones del hombre salen desde el corazón. El corazón genera los pensamientos en el individuo. Cuando estamos hablando, cuando la Biblia habla, el corazón no se refiere al órgano que bombea la sangre del cuerpo. Es una analogía para decir que es la parte más íntima de nosotros, es lo más profundo de nuestro ser, lo cual no es tangible, lo cual es espiritual. Muy bien. Es lo máximo que puedo dibujar hasta hoy. La Biblia habla de que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Ahí está. Espíritu, alma y cuerpo. Ahí está. Espíritu es la parte más profunda de nuestro ser. El alma y el cuerpo. El corazón es la parte interna de nosotros, lo más profundo, lo que está allá, en lo más profundo de nuestro ser. Ahí está la mente. Ahí está la mente. Entonces, la mente es una macroprocesadora de pensamientos. Usted puede mirar allí. La mente es la capacidad de procesar los pensamientos para llegar a la comprensión y a la determinación interna. ¿Qué hace la mente? Esas son una de las funciones de la mente, no son todas. ¿Qué hace la mente? La mente procesa los pensamientos, el entendimiento. Mirar es una actividad de la mente a través de los ojos. ¿Otra vez? Mirar es una actividad de la mente a través de los ojos. Los ojos suyos son un instrumento de su mente. Ya sabemos que la mente es una máquina grande que está en lo más profundo de su ser. Y esa máquina tiene tentáculos hacia afuera, de tal manera que su mente ve a través de sus ojos. Así es la mente. Ver, considerar, decidir, analizar, juzgar, discernir, sospechar, imaginar, premeditar, planear, arrepentirse, son acciones de la mente. El término griego significa cambiar la mente, cambiar los pensamientos. La amonestación ocurre en la mente. Por esa razón, nos preguntamos, ¿cómo se lleva a cabo entonces la actividad de los pensamientos en la mente? ¿Cómo se lleva a cabo? Nos preguntamos entonces, ¿cómo ocurre eso? Pero hay algo muy grande. La Biblia dice que el estado del corazón humano determina la clase de pensamientos que genera el corazón. Si su corazón es bueno, el corazón va a producir pensamientos buenos. Si su corazón es malo, entonces va a producir pensamientos malos. El Señor Jesús lo dijo así: del tesoro que el hombre tiene en su corazón, de eso va a sacar. Por esa razón, la clase de pensamientos se originan en la clase de corazón que se tenga. Vamos a pensar entonces en qué es la mente. La Biblia habla de la mente como la parte del corazón que procesa los pensamientos.
para comprender, para considerar, para juzgar, para tomar decisiones internas. La Biblia entonces nos habla de la mente como una procesadora grande. Déjeme tratar de comunicarle el concepto. Es algo más allá de nuestro alcance. No sabemos cuán grande es su mente. No sabemos. No sabemos. Es muy grande. Ojalá que en este mes podamos tratar de acercarnos al concepto bíblico de lo que es la mente. Y en alguna oportunidad, entonces, tendremos la oportunidad de mirarla un poquito más allá. ¿Cómo Dios muestra la mente? La mente tiene pensamientos que van primero que otros pensamientos. Y hay pensamientos que la mente tiene la capacidad de meterlos allá en el cuarto del olvido. Por eso se llama olvido. Olvido no significa que se borran de la mente. La mente no borra cosas, a menos que Dios intervenga para borrarla. Todo queda registrado en la mente. ¿Saben ustedes que la mente no ocurre como los computadores? Que se acabó la memoria. ¿Se le acabó la memoria? No, la mente siempre tiene memoria para guardar cosas. Siempre tiene memoria para guardar cosas. Otra cosa interesante de la mente es que la mente humana siempre está en actividad. Usted está dormido y su mente está despierta, trabajando. Y aunque su cuerpo esté dormido, la mente está produciendo en el cerebro pensamientos en su estado inconsciente. La mente siempre está activa. Hay una filosofía mala hace muchos años entre los hombres y da la idea de ponga en blanco la mente. Literalmente es disponga su mente para que agentes extraños la manejen, la manipulen, la usen. Ese sí es el concepto. Una de las prácticas es el yoguismo. Esto se nos ha metido mucho por los medios de comunicaciones. El yoguismo es una forma de permitir que otros agentes extraños ingresen a la mente humana. Vuelvo otra vez a decir, me gustaría que tuviésemos tanto tiempo posible para estudiar la mente, pero bueno, haremos los ajustes necesarios y trataremos de comunicar lo más adecuado para que usted conozca cómo funciona su mente. Por lo menos lo que la Escritura nos revela en ella. Entonces, la mente es una procesadora y organizadora de pensamientos. Los pensamientos de nosotros tienen un orden dentro de nosotros. Y Dios, el Espíritu Santo, cuando trabaja en la mente, dice que Él va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios entonces también tiene un orden en la mente. Miren ustedes lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire las palabras que están involucradas con mente. 1, designio. 2, pensamientos. 3, corazón. Estas 3 palabras se relacionan con la mente. El designio de los pensamientos son las decisiones que se toman por el proceso de pensar. Muy bien. Filipenses 4:8. Vamos a leer juntos. La palabra del Señor dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a decirlo así. Usted es responsable de clasificar los pensamientos que procesa en su mente. Lo que Dios está diciendo es, procese solo los pensamientos que sean verdaderos, que sean honestos, que sean justos, que sean puros, que sean amables, que sean de buen nombre, de virtud. Es interesante que leía la historia de uno de los
asesinos y violadores de serie más grandes que ha tenido Estados Unidos, Ted Moody. Y Ted fue entrevistado por el doctor James Dobson. Es un médico que ha escrito muchos libros y de mucha ayuda para el mundo cristiano. Y es interesante que este hombre le comenta cómo comenzó su vida delictiva, depravada y de asesinatos. Este hombre comenzó a ingresar en su mente pornografía. Y la pornografía lo llevó en el oscuro mundo del asesinato y las violaciones en serie. Lo que ingresa en el corazón, lo que ingresa en la mente, tiene una repercusión grande en el ser humano. Si usted se pone a leer libros de metafísica, si usted se pone a leer libros o a hablar con alguien de X, con razón Dios dice, no reciba a ciertas personas en su casa que no traen la doctrina de Cristo. Si alguien viene y no trae la doctrina de Cristo, si lo que le va a decir no es acorde a la Escritura, no lo reciba, dice Dios. Cierre la puerta, cierre su mente. Pero también me llama la atención que esos grupos sí aplican la Biblia en ese sentido al verdadero conocimiento, porque cuando usted va a hablar con una persona de esos grupos, esas personas ya están cerradas. Porque a ellos les enseñaron que lo único que es verdad es lo que le enseñan. Los 5, 6, 10 versículos y nada más. Pues frente a Dios abra su mente porque no tiene otra alternativa, pero frente a toda esta cantidad de enseñanzas equivocadas, haga lo que Dios dice para que no reciba las consecuencias. Los pensamientos entonces contienen, o la mente contiene los pensamientos. Vamos a leer, ustedes leen bastante bien y recuerden que la dinámica es que la voz de ustedes también quede registrada allí. La palabra del Señor dice así en voz de ustedes. Escudriña, pruébame, examina mis íntimos pensamientos. Mis íntimos pensamientos. Todos pensamos. El salmista le dice a Dios, Señor, evalúa tú mis pensamientos. Qué bueno, porque cuando nosotros mismos lo hacemos, más bien caemos en el engaño de nosotros mismos. Así que la mente contiene los pensamientos íntimos. Además de eso, la Biblia dice que la mente procesa los pensamientos. Ojalá que los pensamientos que procesamos sean verdaderos, honestos, puros, justos, amables, como dice la Escritura. Así que es una máquina grande, procesadora de pensamiento. Esa es la mente suya. Todos tenemos mente, todos pensamos. La mente es la capacidad de entender, conocer, comprender. Primera de Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bueno, una de las razones por las cuales Dios dijo que si no había interpretación de lengua, entonces era mejor que nadie hablara en lengua, porque si no entendían, entonces no se beneficiaba la iglesia. ¿Saben ustedes que los falsos maestros no quieren que la gente entienda? Los falsos maestros manipulan la mente. Los falsos maestros y la falsa enseñanza busca anular esta función que es importante. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, indica que Dios le puso al hombre la capacidad de pensar. Lo hizo una persona. Cuando los seres humanos se les anula o se les evita su capacidad de pensar, se sienten muy mal, se sienten víctimas. Por esa razón, cuando mire usted la Biblia, Dios nos trata a nosotros y quiere que la mente de nosotros esté activa, cumpliendo sus funciones. La mente determina los designios o decisiones. La palabra designios son decisiones.
internas del corazón. Job 17:11, pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Eso es la mente. La mente decide. Cuando usted no se le permite decidir, usted se siente preso, minimizado, empequeñecido y de alguna manera maltratado. Muy bien. Vamos a mirar entonces, según la Biblia, la mente tiene funciones. Quiero otra vez aclarar, no vaya a pensar que todo lo que estamos estudiando durante esta mañana, estos 40, 50 minutos, es todo lo que la Biblia habla de la mente. No, la Biblia utiliza más de 20 palabras distintas en el Nuevo Testamento para hablar de la mente. Cuando uno va a hacer un estudio de la Biblia para hablar de la mente, me toca estudiar una diversidad de palabras. No es una sola palabra, más de 20 palabras, para tratar de entender qué es lo que la Biblia dice con respecto a la mente. Entonces, la Biblia nos habla de la mente por sus funciones. Miremos una de las funciones de la mente. La mente procesa los pensamientos. Ustedes, por favor, hermanos, Proverbios capítulo 6, versículo 18. Dice así, el corazón es interesante la relación que hay. Primero maquina los pensamientos. Por esa razón la Biblia presenta a la mente como una máquina grande metida dentro de nosotros, pero no es una máquina tangible. No es construida por el ser humano, es construida por Dios. Hace parte de la persona que Dios construyó dentro de usted. La mente está en continuo movimiento, procesando los pensamientos. El corazón que maquina pensamientos. Esa es la función. Lo malo no es que maquine pensamientos. Lo malo es la clase de pensamientos, según este texto, que maquina. Si los pensamientos que maquina son malos, ¿qué va a producir? Maldad, como lo que ve allí. Así que es una máquina procesadora de pensamientos. Hay otra función de la mente. La mente crea cosas. La mente tiene una riqueza impresionante. Pensemos un momento antes de leer la Biblia. ¿Qué cantidad de cosas se han inventado, no? Desde figuras literarias, los griegos fueron los que crearon la teogonía, la mitología griega, que era más o menos una guerra entre los dioses, y todavía hay películas que nos pasan por allí. Hay una película, una de las últimas películas que ha pasado, entre las que ya por ahí están revistas, es la de Perseo, un supuesto semidios. Digo supuesto porque eso hace parte de la imaginación humana, pero para los griegos era como si ocurriera. Ellos crearon un mundo paralelo, mitológico. De las cosas conocidas creaban algo desconocido para darle una explicación. Por ejemplo, ellos tenían un río que se metía debajo de la tierra, se lo tragaba la tierra. Y ellos pensaban que cuando una persona moría se iba para la tierra, debajo de la tierra, y allá iba a navegar en el mar, en el río Leteo, para tomar el agua, para olvidar los sufrimientos de esta vida. Ellos pensaron que habían unas diosas que eran las que producían el deseo sexual. En fin, ellos tenían una explicación mitológica para todo. Eso es la imaginación. Nosotros en Colombia tenemos un gran imaginador que murió no hace mucho. Gabriel García Márquez. Y también tenemos la invención de muchas cosas. Las personas que están estudiando hoy, el propósito es que sean capaces de inventar cosas en base a lo que ya tenemos. Pues la Biblia nos habla de que la mente tiene esa capacidad. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y Hechos 17:29 dice,
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, la palabra aquí pensar es imaginar, que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Los hombres imaginamos, eso hace parte del proceso mental. Nos imaginamos cosas, algunas de ellas son falsas, son ficticias, son solo eso, imaginación. Otras son reales. Otra función de la mente es el entendimiento. Ayúdeme leyendo, la palabra del Señor dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él les dijo: también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? El término entendimiento o comprensión es el proceso en el cual la mente recepciona cualquier tipo de información e ideas y luego la procesa para comprenderla. Para comprenderla. Es el resultado del proceso de pensar. La comprensión necesita un proceso de pensamiento. Necesita que la máquina esa tome el pensamiento y lo pase por los diferentes niveles que tiene hasta, ya entiendo. Por ejemplo, el Señor Jesús les habló a ellos, a los discípulos, y les dijo que no era lo que el hombre consumía lo que lo contaminaba, sino lo que salía del hombre. Y ellos no lo comprendieron. No lo comprendieron. El Señor Jesús tuvo que explicárselo hasta que lo comprendieron. La Biblia también nos habla del caso de la comprensión cuando el Señor Jesús caminó con algunos discípulos de Emaús. Y los discípulos no comprendieron que quien iba con ellos era el Señor Jesús hasta después que el Señor Jesús les quitó el velo y ellos pudieron comprender. Ellos pudieron comprender. Hace parte del proceso mental entonces la comprensión. Otro proceso de la mente es la reflexión. Tiene que ver con que la persona entiende algo y luego lo piensa consigo mismo. Reflexiona frente a ello. Ayuden leyendo entonces Deuteronomio. Ustedes solitos, Deuteronomio 4:39 dice así, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El contenido de la reflexión era Dios. Este pueblo vivía en medio de naciones que creían que habían otros dioses y lo adoraban. Y por esa razón Dios le dice al pueblo de Israel, reflexiona. Es como, despierta tu mente. Haz que tu mente entienda. En este caso, que Jehová es Dios. Es otra función de la mente, la reflexión. Miremos, otra función de la mente es la convicción. La convicción es la función de la mente donde aclara algo, lo clarifica. Ya después de haber pasado por la mente por los diferentes procesos, entonces concluye que esto es verdad y que esto es así. Y ese pensamiento se queda establecido en la mente de una manera inalterable. Entonces la mente asume que eso es verdad. Eso se llama convicción. Romanos 14:5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Usted debe tener convicciones. ¿Sabe usted que una persona que no tenga convicciones vive como la onda del mar? La Biblia habla de una pajita en el desierto que se llamaba la retama o el tamo.
Cuando el viento soplaba hacia el sur, la pajita corría hacia el sur. El viento se la llevaba. Si soplaba hacia otro lado, hacia allá se iba. La idea es que no tiene estabilidad. El creyente que no tenga convicción no tiene estabilidad. Llega alguien a decirle, mire, es que Jesús no resucitó, y así lo van a tomar. Si llega alguien a enseñarle una cosa extraña, rara, él lo va a recibir. Se necesita tener convicciones. Otra función de la mente humana es recordar. ¿Quiénes no tienen recuerdos? Cada uno de ustedes tiene un álbum bien grande de recuerdos. ¿Y saben ustedes lo interesante de la mente suya? Es que la mente tiene diferentes clases de tamaño de foto. Cuando algo es muy importante, la mente le toma una foto muy grande. Y cuando aparece la imagen, aparece bastante grande. Pero cuando algo no tiene mucho valor, la mente le toma fotos pequeñas para guardarlas allá. Y cuando la mente tiene algo de valor, entonces lo ubica de tal manera que sea rápido buscarlo dentro de ella y aparece. Pero cuando no tiene importancia, lo manda por allá y le pone un poco de cosas encima. El Señor Jesús dijo esto en San Juan 16:21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. La mujer no quiere recordar el dolor en el momento de tener a su bebé en el brazo, en los brazos. Ahora se enfoca solamente en el gozo, en la satisfacción de tenerlo allí. Eso no quiere decir que se perdió la información del dolor, porque más tarde cuando otra mujer esté embarazada, lo primero que va a decirle es cómo fue el proceso del parto. Mire, y a mí me dolió, y mire, y yo hice esto, mire, y en fin, todo esto. Eso no se olvida. Eso no se olvida. Lo que pasa es que por el momento pierde el valor y se archiva por allá lejos. Muy bien. Otra función de la mente es el discernimiento o hacer juicios. Algunas personas creen que hacer juicio es pecado. Depende de la clase de juicio que haga. Hay ciertos juicios que Dios no nos ha permitido hacer. O no hacer el proceso del juicio correctamente también es pecado. La Biblia dice que algunas personas antes de hacer el juicio condenan. Condenar sin tomar los elementos del proceso del juicio, que tiene que ver con recepcionar la información, analizarla o contrastarla, escrutarla y luego sí tomar la determinación. Son 3 pasos, solo que algunos se vuelan los primeros 2 y enseguida dan el veredicto. Usted es malo, usted es bueno, usted es tal, usted es tal. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que cometió, al que tal cosa ha hecho. 1 Corintios 5:3. Es un proceso de la mente. La mente juzga. Usted está juzgando siempre. Es un proceso normal. La palabra mental, la palabra juzgar, indica distinguir una cosa de otra. Cuando usted se para al frente y va a ir para los patios y le pasan las bucetas, usted mira el cartón. Usted no se sube en cualquiera. Usted mira para ver, para distinguir una buceta de otra, ¿cierto? Distingue los colores. Así que el término juzgar, o crisis, o critis, o criticar, son términos griegos que significan determinar una cosa o diferenciar una cosa de otra. Esa es función de la mente. Vamos a ver ahora cómo es la mente de aquellos que no tienen a Dios. Bueno, la Biblia abunda. La Biblia clarifica. Si no está Dios en la mente, en el corazón, esta mente es un desastre. Vamos a ver. Génesis 6:5, versículo que ya leímos, pero vamos a repetirlo otra vez juntos. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Miren, una mente inclinada al mal. ¿Por qué? Porque Dios no estaba. Una mente sin Dios. Muy bien. Otra, una mente engañosa y perversa. Un versículo muy conocido, yo creo que podemos leerlo hasta con los ojos cerrados. Jeremías 17:9. Dice así: más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El versículo 10 dice: solo yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno conforme a sus obras. La mente, además de desconocida para nosotros, es engañosa y es perversa. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y perverso. Por eso la mente lo es. Porque quien piensa es el corazón. La mente es un instrumento del corazón. La mente es una función del corazón. ¿Correcto? ¿Sí estamos? Muy bien. También la Biblia dice que la mente de aquellas personas que no tienen a Dios es una mente reprobada, es una mente rechazada por Dios. Y dice que hacen cosas en contra de Dios precisamente por eso. Porque su mente está reprobada, no pasa la prueba delante de Dios. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La Biblia dice que todo el deterioro social, sexual, religioso de la raza humana es el resultado de no tomar en cuenta a Dios, y su mente se deteriora. Dios entonces no aprueba el pensamiento de los seres humanos que se deterioran cada día. Además de eso, es una mente, pasemos esta, es una mente corrompida. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y sus conciencias están corrompidas. La mente de las personas que no tienen a Dios es corrupta. O sea, una mente que se va deteriorando, se va corrompiendo. Es como cuando dejamos al sol y al agua un hierro. ¿Qué le pasa? Se va corrompiendo. Hay elementos que lo van dañando. O sea que la mente humana es susceptible a gérmenes como el pecado que lo van deteriorando día a día. La mente humana, la mente sin Cristo, además de eso, es una mente privada de la verdad. La Biblia dice que ellos dicen que tienen la verdad. Nos hablan de los cuantos millones y miles de millones que tiene el planeta Tierra, que el hombre vino del Big Bang, que el hombre vino del mono. Pues la Biblia dice que ellos hablan así porque ellos no entienden la verdad, están privados de la misma. Timoteo, 1 Timoteo 6:5. Ustedes leen entonces, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por esa razón, el negocio de la fe es tan próspero. ¿Cuántas personas toman a la fe como negocio? Ese es el contexto de este pasaje. Toman la piedad como fuente de ganancia. Son hombres corruptos, son hombres privados de verdad o de la verdad de Dios. Y también son privados de la verdad quienes van detrás de ellos. La mente sin Dios es una mente que resiste la verdad de Dios. Cuando Dios habla en su palabra, ellos la rechazan. Ellos no tienen espacio en su mente para procesar los pensamientos de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento.
réprobos en cuanto a la fe. Esa es la mente de los hombres sin Dios. Así es. La Escritura nos habla claramente. Así es su mente. Pobre de los creyentes que van a buscar consejería de parte de ellos en lugar de Dios. Pobre de los creyentes que alimentan su mente con la mente de ellos o con lo que piensan ellos. Los creyentes debemos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios, que esa sí es verdadera, con los pensamientos de Dios. Pero bueno, por último, vamos a hablar, por fin llegamos a cómo es la mente de nosotros. ¿Cómo es la mente de nosotros? Obvio que la intervención de Dios es la que cambia todo. La presencia de Dios, la intervención de Dios en la mente de nosotros nos ha dado muchas cosas maravillosas. La primera es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a leer este versículo con ganas porque, estos versículos que ya yo estaba asustado, le cuento. Ya yo estaba asustado. Pero bueno, gracias a Dios que tenemos esperanza. La palabra de Dios dice así, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos una nueva capacidad para procesar pensamientos. Un nuevo procesador. Sí, tenemos un nuevo procesador. Puesto por Cristo para que pensemos como Cristo. Para que pensemos como hijos de Cristo. Muy bien. El creyente tiene una mente también renovada, una mente nueva. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Juntos otra vez. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es interesante. Como ahora tenemos una nueva manera de pensar, Dios dice, ya basta de haber dedicado tanto tiempo a darle rienda suelta a tu mente. Ahora empieza a pensar con la mente nueva que tienes, que es la mente de Cristo. Y a través de ella vas a poder comprender la palabra de Dios. Esta mente sí es conocedora de las cosas de Dios. Les animo que lean un pasaje para que vean ustedes la intervención del Espíritu Santo de Dios en la mente de nosotros. Y es 1 Corintios capítulo 2, a partir del versículo 6 hasta el versículo 16, que termina diciendo que tenemos la mente de Cristo. En el versículo 10 dice que Dios nos revela su palabra, su sabiduría, por medio de esta mente. Por medio del Espíritu humano, por medio del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces el creyente tiene una nueva manera de pensar y por esa razón el creyente debe estar transformando, dice, renovado por medio del proceso de transformación de nuestros pensamientos. O sea que la mente del creyente está en forma progresiva, cambiante, para bien, ¿no? Mientras la mente humana va cada vez de mal en peor. De deterioro en deterioro. De deterioro en deterioro. La mente del creyente va en aumento, en renovación. Vamos a leer este otro texto. Dice Romanos capítulo 7, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con la mente que tenemos debemos servir a Dios. En este pasaje se nos habla de un conflicto que existe en el creyente. El conflicto es que ahí en su carne está un poder pecaminoso que se llama carne. Por esa razón Dios dice allí en este capítulo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No es en el cuerpo, sino en el cuerpo reside un poder malo que se llama carne. Y la carne no es buena, no tiene nada bueno.
No vaya a pensar que es como el filete que usted se come. Algunas personas hacen analogía entre la carne y la carne de res o de pescado que se comen o su cuerpo. No, la Biblia habla de la carne. Uno de los usos de la palabra carne es a ese poder. Y dice Dios que a pesar de que ese poder malo está en nosotros, en nuestro cuerpo, con la mente debemos servir a Cristo. Con la mente sirvo a Cristo. Con la mente agrado a Cristo. Con la mente, entonces, conocemos a Cristo, conocemos a Dios. Y eso hace parte del proceso de renovación y de lo que Dios nos da en nuestra mente. Muy bien. Creo que este versículo es una de las cosas. Yo creo que vale la pena leerlo junto con el versículo 6. Porque todos pasamos por esos momentos. Qué gran esperanza tenemos. El versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y acciones de gracias. Y el versículo 7 dice, todos juntos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué grande es Dios! Analice un momento este texto. La paz de Dios es muy grande, más grande que su mente. Aquí la paz de Dios pareciera que fuera una persona, porque hace varias cosas. La primera cosa que hace es que sobrepasa, va más allá de cualquier pensamiento. ¿Saben ustedes que los temores son pensamientos? Los temores se engendran en su mente. Son pensamientos que hace que usted tenga miedo. La ansiedad son pensamientos. Es una cuestión de su mente. Son pensamientos. Y allí en su pensamiento hay este tipo de desorden y de conflictos internos. ¿Sabe qué hace Dios? Dios agarra su mente y primero la sobrepasa y segundo la amarra, la mantiene cautiva a Él y no deja que la mente salga corriendo y nos estrelle. Dios no deja que la mente colapse. Él la guarda, Él la cuida. Dios se encarga de cuidar hasta la mente de nosotros. ¿No es maravilloso eso? Nosotros no somos capaces de cuidar la mente, porque es más allá. Sí hay cosas que debemos hacer, porque la Biblia nos ordena cosas que debemos hacer. Más tarde estaremos estudiando, ¿qué debo hacer yo con mi mente? ¿Qué debo hacer yo? La Biblia nos enseña eso, y debemos estudiarlo con toda claridad, como dice. Él cuida nuestros corazones. ¿Acaso no es el corazón el que piensa? Sí. Y cuida también nuestros pensamientos. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Muy bien. La mente de nosotros es intervenida por Dios para enseñarnos. Le seguimos leyendo juntos. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué glorioso es el Espíritu Santo. Está en nuestras vidas y una de sus funciones es intervenir nuestra mente con su enseñanza. Y según la Biblia, la enseñanza del Espíritu Santo es continua. Usted se va para su casa, pero el Espíritu Santo se va con usted. Y allá continúa la tarea de enseñarle a su mente. Interviene su mente con enseñanzas de su palabra continuas. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es usar al espíritu humano para decirnos que somos hijos de Dios, para que su verdad nos impacte continuamente. Qué esperanza grande tenemos los creyentes, ¿no? Eso no ocurre con quienes no tienen a Dios en su mente. Y como les decía, este texto también dice que el Espíritu Santo va acomodando cada verdad espiritual, acomodando lo espiritual
a lo espiritual. Muy bien. Concluimos aquí entonces. Vamos a recordar algunas cosas importantes de esta mañana. 1, el estado del corazón determina el estado de nuestra mente. Si el corazón es malo, los pensamientos serán malos. Si el corazón es intervenido por Dios, Dios va a producir pensamientos buenos. Dios va a ingresar a la mente pensamientos buenos. Hermanos míos, esa es una de las razones más para decir que su mente debe tener el mejor alimento. Y viene por medio de la palabra de Dios. Así que consuma Biblia, lea Biblia, oiga Biblia. Eso es lo mejor que usted puede hacer. Ingrésele a su mente. Cuando vaya a dormir, ponga la Biblia hablada en su celular. Ponga la Biblia hablada, en fin, en el ambiente que usted tenga. Lea la Biblia, respire Biblia, toque la Biblia. Porque eso es lo que la Biblia habla de conocer y su mente lo necesita. Su mente lo necesita. La mente procesa los pensamientos, los analiza para luego entenderlos y tomar decisiones frente a ellos. La mente también es la encargada de hacer conclusiones, concluye cosas. Es interesante que la Biblia habla de las sospechas. ¿Ha oído esa palabrita? Por supuesto. ¿Quién no tiene sospecha? Las sospechas son pensamientos de la mente. La mente lo clasifica y dice, esta clase de pensamiento es raro. Y cada vez que llegue ideas con respecto a algo, su mente dirá, esto es sospechoso, esto es sospechoso. Muy bien. El estado de la mente de quienes no tienen a Dios, ¿recuerdan? Es una mente vana, una mente corrompida, una mente que rechaza la verdad de Dios, una mente inclinada al mal. El estado de la mente del creyente por la intervención de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es una mente renovada y en proceso de renovación. Es una mente guardada por Dios. Es una mente enseñada por Dios entre tantas cosas. Alabado sea Dios, ¿verdad? Que nos ha dado una mente nueva. Hermanos míos, vale la pena. Cada vez usted que se levante, cada vez que recuerde esto, yo tengo una mente nueva para ser una persona nueva, porque somos una persona nueva. Y eso hace parte del proceso de renovación que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Padre maravilloso, te queremos dar gracias por tu palabra santa. Te queremos dar gracias por la mente de Cristo que nos has dado. Te queremos dar gracias por el proceso de renovación que tú estás llevando a cabo en nuestra mente. Gracias por enseñarnos, gracias por dirigirnos, gracias por cada hermano. Señor, hay conflictos en nuestra mente. Tenemos miedos, pensamientos de temores hay dentro de nuestra mente. Queremos suplicarte tu misericordia y queremos suplicar que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento cuide nuestra mente, Señor. Guarda a cada hermano, a cada hermana. Quizás tenemos miedo de las situaciones que vivimos, pero tu palabra nos enseña la verdad. El cuidado excepcional que tienes en cada una de nuestras mentes. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.